Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología. Estamos aquí y con un tema apasionante y hoy con muchísima suerte porque Monse la Pastora estará con nosotros y además hablando de algo tan importante como es esa crianza adoptiva y todas esas diferencias que que puede haber con respecto a una crianza de hijos biológicos. No solamente por el que lo vive, por el niño, por la niña, sino también por los padres. Entonces, bueno, pues deseando que se incorpore, que se una a nosotros en el directo. Ese libro tan maravilloso que acaba de salir hace unas semanas, muy poquitos, recién salidito del horno, esa crianza adoptiva y esa mirada diferente. Vamos a hablar también vamos a hablar, por supuesto, vamos a hablar de por qué el libro, la importancia de la adopción, vamos a hablar de apegos, vamos a hablar de conflictos internos que puedan surgir, vamos a hablar de muchísimas cosas, preguntas que nos habéis ido haciendo también a lo largo de estos días desde que lo anunciamos. Y luego algunas que yo también tengo, pues ya con este privilegio, y todas aquellas que por favor que podáis vosotros también realizar en el directo, que a buen seguro, pues ella estará encantadísima de poder daros respuesta. Bueno, pues vamos a ver si ella puede unirse al directo, todavía no la veo por aquí. Voy a saludar a las personas que ya se han unido. Muchísimas gracias por estar preparadas. Voy a ver si la tengo de alguna manera. A ver. Pues dice que está, pero yo no la veo. Así que a lo mejor está en otro lugar. O no le ha salido todavía el directo. Porque estamos avisando a todo el mundo. Bueno, muchas gracias por estar también. Todos aquellos que se estáis uniendo, fenomenal. Vamos a ver si puede ser que se pueda unir. Bueno, si hay alguna persona que dentro de los que vais a estar en el directo con nosotras que tenga alguna pregunta, ya de por sí, pues sería estupendo que ya la formulara. Yo me la anoto aquí en el listadito que tengo para hacérsela a ella, esperando que se pueda unir lo antes posible. Le acabo de notificar que no sé dónde estará, pero no la veo en cualquier caso. A ver si se puede unir en el directo. Jo, qué bien. Qué bien que tengáis inquietudes. Y que podamos estar aquí compartiendo este ratito. Con todos vosotros. Parece que está teniendo algún problema porque no lo logra. Bueno, hola, buenas tardes a aquellos que se están incorporando. A ver. Bueno, estoy aquí escribiendo por el chat ahora, menos mal. Bueno, venga, ya lo... A ver, Monse. Sí, Monse. Te he dado paso.
Hola, ya ¡Ay! estamos aquí. ¡Ya estamos! ¡Yujú! Oh, ¿Qué tal? Nos ha cortado un poquito, pero lo hemos logrado. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? bien, pasando mucho calor en Madrid. Tú acabas de llegar, ¿no? Ya acabo de llegar con el aire acondicionado a tope, pero Sí, vamos, a 21 grados y full porque de verdad que hace un calor terrible. sí, aquí Bueno, pues nada, muchísimas gracias igual. por estar, Monse. He estado haciendo ya una pequeña introducción mientras que tú te incorporabas, pero a mí también ya sabes que me gusta pues que te presentes para todas aquellas personas que a lo mejor no te conozcan. Entonces, si quieres, te presentas tú y luego doy paso a preguntas que también ya me han formulado por privado. Y así que, bueno, tenemos aquí unas cuantas, ¿eh? Vale, pues claro que sí, me presento. Muchas gracias de todas maneras, Concha, por este ratito. Y bueno, yo soy Monse La Pastora, psicóloga clínica. Llevo trabajando en adopción desde el año 96. Y bueno, empecé valorando familias y como no tenía ni idea, era una responsabilidad muy importante, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y desde ahí, bueno, pues me fue especializando un poco, me fue llevando la vida, ¿no? El otro día me acababan del libro y caí, dije, ninguno de los libros que he hecho ha sido pues, de motu propio, todos me los han pedido. No sé si esto es bueno o malo, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, pues de ese estudio, de esa implicación, de ver a cientos y cientos de pacientes, pues al final creo que todo esto que yo he aprendido me parece importante poder devolverlo, ¿no? De alguna manera. Sin Y ahí, duda, sin duda. Además, es súper necesario. Bueno, en realidad, ahora vendría súper al pelo que me dijeras quién te lo ha pedido, que entiendo que son muchos pacientes o algún caso en particular específicamente. O sea, ¿por qué este libro ahora? me lo pidió el año pasado en la feria del libro que estaba presentando el cuento de las Guardianas de Noah. Se acercó la editorial de que yo no la conocía y bueno, que la persona sí que lo dijo el otro día en el grupo, por eso lo comento. Compartió el grupo de padres durante un tiempo y ellos tienen libros de psicología, de mindfulness, de cosas así y me lo planteó. Dije, bueno, pues vamos para allá. Y en un año, fíjate, ya ha visto la luz, que no es muy... Pues no es muy común, ¿eh? No es muy común eso Yo porque cuando tengo que hacer algo me pongo a muerte. ya, Luego ya. se tarda más en la corrección, en la editorial, todo esto, pero bueno, ha salido así, yo creo que ha salido muy bien, la verdad es que está teniendo muy buena acogida aquí en Latinoamérica y bueno, pues vamos, ojalá pueda ayudar a mucha gente, ¿no? Ojalá. A Mm, mí me hubiera encantado leer un libro así mm. hace tantos años, ¿no? Fíjate, ahora que dices lo de Latinoamérica, realmente no sé si todos los que se van a conectar o luego lo van a ver o en el canal de YouTube y tal, lo saben, pero tú eres realmente un referente en lo que es las adopciones en todo lo que son hispanohablantes, es decir, también en Europa, lógicamente, pero todo lo que es hispanohablante realmente eres un referente, ¿no? En este campo. Dime, porque yo tengo en consulta algunas personas que han sido adoptadas. No tengo padres adoptantes, tengo otro tipo de padres, pues personas que sean, bueno, embarazos subrogados o personas que, bueno, pues fecundación in vitro y todo eso, que son al final familias monoparentales igualmente. Pero la importancia al final en la adopción, la parte como más genuina, ¿cuál es? Porque es una decisión muy difícil y entiendo que por otras veces que hemos hablado, pues también como muy meditada, ¿no? A ver, por supuesto, en general, la mayoría, el porcentaje más elevado de personas que quieren adoptar es porque no pueden tener hijos. Es verdad que hoy se ha ampliado el abanico. Me acaba de llamar un hombre que quiere adoptar él solo. Hay familias reconstituidas, pero en general es eso. Entonces, para adoptar, lo que uno tiene que tener es el deseo de adoptar, pero también una serie de capacidades. O sea, no vale decir, pues yo tengo un hijo porque va a ser como el del vecino o como mi sobrino, porque hay una serie de cosas que son diferentes. Hay dos cosas fundamentales que diferencian a una persona adoptada de una que no lo es. Ha vivido el trauma del abandono, como mínimo, el de la separación, y tiene dos pares de padres.
que van a estar presentes. Entonces yo creo que hoy ya no es más consciente de esa presencia, de la ausencia de la madre biológica, pero tiene que estar presente para que la adopción, la identidad pueda desarrollarse de la manera más segura posible, ¿no? Cuando dices, al hilo de lo que estás comentando, es que me ocurría la pregunta, cuando dices que la madre biológica tiene que estar presente, ¿a qué te refieres? Pues que tiene que estar presente, o sea, que un niño que llegue a su casa adoptado, los padres tienen que introducir el concepto de la madre biológica. Vale. Es que no estaba entendiendo qué significaba eso. Digo, ¿cómo Claro, que está presente? claro. ¿Sabes qué pasa? Que es una ausencia, pero que dentro de los niños está. Y es importante que los padres sepan que está, para que lo puedan abordar. Yo creo que eso es uno de los pilares del éxito de la adopción, sobre todo que la madre no entre en competencia con la madre biológica, que la traten ni con mucho amor ni con mucho desprecio. O sea, es lo que es. Y dentro de lo que se sepa, eso es lo que hay que transmitir. Pero el niño, que al principio no va a entender mucho, pero si tú le dices el día de la madre, pues seguramente tu madre se acordará de ti este día, o tú qué piensas, o tú te acuerdas de ella, o fíjate, esos ojos tan bonitos seguro que son de tu madre. Tú ya le estás dando permiso para preguntar, aunque no entienda, ¿cómo que otra madre? ¿Cómo que? ¿No? Igual que no entiende que no estaban en tu tripa hasta que pasa un poco de tiempo, pues eso lo tiene que ir entendiendo también. O sea que todos tenemos que tener muy claro de dónde venimos. Yo tengo un padre y una madre que me concibieron y tengo un padre y una madre que me crían y que son mis padres al uso, pero los otros también están. Y hay que hacer recoger esa necesidad de saber, que cada cual tiene la suya, pero... Vale, ahora ya se entiende mejor. ¿Sabes qué ocurre? Que claro, a lo mejor las personas que nos oyen, que nos escuchan en algún momento, hablan de la presencia de la madre biológica y dice, pero si estamos hablando de adoptivos, entonces ahora es la presencia a nivel de verbalización. Interna, eso es, que el niño tiene dentro y que sabe que ha tenido otra mamá. Entonces va a pensar en ella, va a preguntar por ella. A eso me refiero, por supuesto que no va a estar presente. Lo estará en algún momento si se hace una búsqueda y se la encuentra. Ya. Esto tiene que ver, porque yo me hacía, hay una pregunta que te la voy a desglosar en dos, ¿no? Porque me han preguntado también profesionales de la psicología, por eso te la voy a desglosar en dos. Entonces sería, esos padres reparadores, donde entraría esto que tú me acabas de contar, estarían los padres retraumatizadores, que serían un poco la alusión a lo que tú también acabas de decir, donde hay una omisión o una rivalidad o una tal con respecto a los padres de origen, biológicos, perdón. Y me gustaría que hicieras esa distinción a nivel más y luego también con una perspectiva clínica. No sé si te pongo ahí en un brete, pero sí que me gustaría que hubiera dos tipos de respuestas, si es posible para ti. A ver, por un lado, ¿qué son padres reparadores? Son aquellos padres que ven a su hijo, que le sienten, que entienden que lo que le pasa tiene que ver con su historia, no tiene que ver con que sea un enfrentamiento con ellos. O sea, tienen que entender que los niños a veces hacen o no hacen cosas porque no pueden. Sino porque no quieran, es que no pueden. Son padres que acompañan incondicionalmente. Son padres que no se sienten enfrentados con sus hijos. Ven a un hijo que le está insultando y son capaces de ver el dolor que hay detrás de ese insulto, porque entienden que no sabe manejarlo de otra manera, esas emociones. Son padres que acompañan. Yo siempre digo que los padres tienen que estar, transmitir que estoy de forma incondicional. ¿No? El grupo de madres, por ejemplo, me dicen, a mí me llama mi hija de 30 años a las 3 de la mañana, que vaya por ella porque ha perdido, y voy. Eso es estar. Y eso es comprender por qué tienes que ir. Porque a lo mejor a un hijo que no haya sido abandonado no le tienes por qué dar tanto cuartelillo. Entonces, estos padres son capaces de entenderlo. ¿Qué pasa con los padres retraumatizadores? Pues que no son capaces de entender, de ver a su hijo como es. Ven al hijo que han querido tener. Entonces, niegan las diferencias. No, mi hijo, pues igual que mi vecino, que también se porta mal.
Pues es que vas por la calle y ves a los niños que se tiran al suelo. Seguramente hacen lo mismo, pero el origen es diferente. Desde dónde lo hacen es diferente. Claro, y cómo hay que abordarlo. O sea, un niño que ha vivido trauma no suele aprender de los castigos. Tú coges a un niño que va al cole con 7 años o 6 y se pone el primero de la fila y le dices, no, que hemos llegado tarde, el último. Y si no ha tenido trauma, va a aprender. Pero el otro probablemente no, y al día siguiente vuelve, y al día siguiente vuelve. Entonces, eso es lo que los padres tienen que entender y, por supuesto, seguir educando. No se trata de que hagan lo que quieran, pero cada día decirle lo mismo, cada día decirle lo mismo, porque entienden que su hijo todavía no ha podido comprender eso. Son padres que a veces tiran la toalla, que, por ejemplo, no sé, un adolescente que no le hace caso a su padre, el padre coge y le quita la puerta de la habitación para que le escuche. Entiendo que son momentos de desesperación, pero eso no repara. O sea, tú no puedes exigir, por ejemplo, con el colegio. ¿Cuánto no sé cómo sería, retraumatización hay? Porque los padres quieren que su hijo saquen las mismas notas que los demás y que vayan aprobando. Y es que a veces no pueden. No pueden. O sea, su cerebro se ha conformado de una manera diferente, ha afectado al hipocampo, que tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, si tú no entiendes esto, vas a seguir retraumatizando a tu hijo, porque ¿qué va a sentir? No me entienden, no soy suficiente para ellos, sigo siendo malo. Si allí me abandonaron, pues aquí que no me quieren como yo soy tampoco. No son capaces de transmitir eso, ¿no? A eso me refiero. Desde el punto de vista clínico, pues yo creo que podríamos hablar de cierta salud mental en unos y en otros. O sea, una persona que no es capaz de ver al otro probablemente tampoco va a ver al vecino, pero hablamos de su hijo. Ya. Probablemente está mucho más influenciado por sus propios fantasmas, por su propia historia, y no es capaz de separar lo que es mío de lo que es del niño. Y todo lo van a poner en el niño. No sería, no te voy a decir un rasgo narcisista, que puede haberlo en algunos casos, pero es esa incapacidad de entender y de ver al otro por sí mismo, ¿no? Y creo que eso habla también de carencias, ¿no? Papás, por ejemplo, que han sido abandonados, no hablo de un abandono como en una adopción, sino que han tenido padres abandónicos, que les han mandado a estudiar al extranjero para... No, por ejemplo, gente de mi edad que vivía en el pueblo, han estudiado en un internado porque los padres no podían pagárselo y han estado trabajando la tierra y dejándose el alma para que sus padres estudien. Estos niños se sienten abandonados. Cuando hablamos de abandono, hablamos del sentimiento de abandono. Entonces, eso, un padre con ese sentimiento, desde el punto de vista clínico, ¿cómo puede gestionar el abandono de su hijo si no se lo ha trabajado él previamente? Claro. Hay una cosa que a veces las personas hacen como distinción, ¿no? Y es que parece ser, la gente es lo que piensa, pero a mí me gustaría que tú lo comentaras, que es como si fuera diferente si tú adoptas a un niño niña muy bebé a uno que ya tiene más edad. Y siempre ha habido esa creencia de, bueno, yo voy a adoptar, pero quiero que sea lo más pequeño posible, quiero que tal. ¿Por qué? Pues por una idea, a lo mejor, una falacia que a lo mejor es errónea, porque realmente cuando estamos hablando de abandono, ese abandono sea un bebé de 1 año o de 3 horas. De más edad, la parte de trauma, de abandono del que estábamos hablando, pues sigue estando, ¿no? Claro, o sea, lo que ya hay ríos de tinta y que está estudiado es cómo esa separación de la madre da a luz, imagínate, y hay una mujer que lo va a adoptar y tarda 4 horas en cogerle. Ese bebé ha estado en una tripa 9 meses con un olor determinado, con la voz de su madre, con el entorno, con los olores, con los sabores, con el cortisol, todo eso. Y eso de repente se rompe. Entonces, lo que pasa es que no queda una memoria o sea, una huella en la memoria que nosotros todavía no hemos desarrollado. En el prefrontal, que eso hasta los 25... Que era en la amígdala la memoria implícita. Entonces, cuando pase el tiempo, o sea, al principio, generalmente, pues es un niño que no ha vivido más traumas y no va a pasar nada, pero cuando empiece a entender lo que significa adopción, es inherente al abandono,
cuando empiece a preguntarse quién soy, por qué a mí, qué hay de malo en mí, ahí van a venir las dificultades. Y digo, o sea, ahora ya se sabe mucho de cómo se afecta la vivencia de la madre cuando el bebé está en el útero. No es lo mismo una madre que se drogue, que no coma, que tenga malnutrición. Todo eso marca. O sea, ese cerebro, yo hablo siempre de un andamiaje. Los cimientos del andamiaje no pueden ser iguales. Un niño querido, con la madre tranquila, bien alimentado, con un papá al lado, no puede ser igual. No puede ser igual que una mamá que está con un papá que la pega, que la grita, no puede ser igual. Entonces, todo eso, a nivel químico, igual que pasan los nutrientes, pasa a todo lo demás. Es verdad que no es igual un niño con 3 horas que no haya habido solamente ese trauma, que luego lo tendrá de una manera quizás menos, a otro que haya habido más traumas. O sea, generalmente los niños no pueden ser adoptados antes de los 6, un año como mínimo. Y hay abusos en bebé, hay malnutrición, hay estrés, hay maltrato físico. Entonces, eso, por supuesto que va a marcar. Pero tampoco es algo matemático. Yo siempre pongo el caso de, imagínate una niña que tiene 7 años, que va con sus padres en el coche y se matan. Y sobrevive ella. Y no tiene nadie que la adopte y pasa al sistema de protección. Esa niña va a tener que elaborar la pérdida de los padres, pero sabe lo que es una familia, sabe lo que es sentirse querida, sabe lo que ha sido que la hayan investido de amor. Entonces, va a ser probablemente menos dramático que un bebé de 1 año. Va a ser diferente. Ese, por ejemplo, el caso que acaba de ocurrir, que ha ocurrido en Valencia, que ha sido ese, que se han muerto sus 2 hermanos mayores y sus padres, y ella, la niña no sé si tiene 8 años, 9 años o algo así, y se han matado todos menos ella. Lógicamente, entiendo que alguien de la familia la acogerá, ¿no? Es una barbaridad de trauma. Es una barbaridad de trauma. Y yo creo, no sé cómo se puede sobrevivir con eso. Desde luego se puede porque hay gente que lo hace. Sí, sí. Pero esa es una niña que sabe lo que es una familia. Exacto. Y tendrá que reconstruir una familia con otras personas. Nunca olvidará a sus padres, pero probablemente, bueno, pues la capacidad de resiliencia de cada persona es diferente. Si tiene un entorno que la sostiene, pues una vez pasado el dolor, pues alguna secuela probablemente le quedará, pero podrá tener una vida funcional. Claro, haciendo alusión a esto justamente porque esa niña pues tiene familia, tiene abuelos, tiene tíos y tal, también haríamos ahí alusión a lo que es la crianza colectiva en realidad, porque no solamente crían los padres o los cuidadores principales, sino que cría también el entorno, ¿no? Los profesores, los abuelos. A ver, si hablamos de adopción, si hablamos, por ejemplo, de un niño que venga pequeño, lo recomendable es que esté solo con los padres. Los abuelos de a poquito, los tíos de a poquito, pero ese niño, como te decía, tiene que aprender lo que es un papá y una mamá. Claro. Que no, tiene que aprender a sentirse mirado con ese amor que no ha tenido nunca. Y el apego se regenera pues en el piel con piel, en el estoy contigo. Entonces, aunque parezca que no, hay gente que te dice, no, es que se tiene que socializar. No, primero nos tenemos que individualizar y sentir únicos y luego ya pasamos a la socialización. Yo no digo que un ratito baje al parque con los papás, que vayan con los papás, que duerman con los papás. Y ya llegará el momento. O sea, no hay que tener prisa. Cuanto más se llene esa parte de los cimientos, mejor irá construido todo lo demás. No hay que tener prisa. O sea, el colegio es obligatorio a los 6 años. Antes no. Si hay que pagar la letra, pues hay que trabajar, por supuesto, ¿no? Pero si uno puede, es mucho mejor. Estos abuelos que están dispuestos, no a los que se les obliga, si pueden estar con el niño, las horas que sea. Y si no, buscar una persona que esté solo para él. Y aquí a veces entran, pues eso, como decías tú, de la falta de salud mental. Esas madres que dicen, es que le va a querer más a la cuidadora que a mí. No importa, que aprenda a querer, que eso es lo que tiene que hacer, aprender a querer. Y tú siempre vas a ser tu madre. Está claro que el tiempo, si estás solo 5 minutos con tu hijo al día, va a ser más difícil. Pero si tú tienes una persona que le mire, que esté con él, que le aprenda a andar, que le enseñe, eso es el mejor regalo que le pueden hacer a su hijo.
Ujú. Ahora, mencionabas lo del apego, o lo has mencionado un par de veces, y es una de las preguntas que a mí me habían formulado, ¿no? Yo te la voy a leer tal cual. ¿Qué patrones de apego inseguro pueden desarrollarse en niños que han vivido situaciones de abandono y cómo se manifiestan en su desarrollo emocional? Toma ya la pregunta. Para un máster, podemos hacer un máster. A ver, Total. dependiendo de cada cual, puede desarrollar apego ansioso, apego evitativo o Equitativo. apego desorganizado. Entonces, ¿cuál es el niño ansioso? Pues este niño que no puede soportar la separación, ¿no? Que en adultos lo vemos, que se va el novio y, oye, llámame cuando llegues al trabajo. Entonces, estos niños, lapa, que están encima todo el día. ¿Por qué? Si te vas, me abandonas. El evitativo, he aprendido que mis necesidades no son importantes. He aprendido que si yo me quejo, te molesta. Yo no quiero molestar a mi papá. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo solo con todo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con el niño ansioso? Pues hacer separación. Empezamos con separaciones muy sencillas. Por ejemplo, a ti te gusta el color rojo y a mí el verde. Fíjate, somos diferentes, no pasa nada. A ti te gusta el arroz con leche y a mí el arroz con tomate. Y poco a poco, para que él pueda construir un yo individual aparte de la mamá. Con el evitativo estaría todo lo contrario. Venga, que yo te voy a vestir. Venga, que a mí me encanta jugar contigo a que eras pequeño. Venga, vamos juntos y yo te ayudo a hacer esto, que ya sé que tú sabes, pero como eres mi niño, a mí me encanta hacértelo. Y que puedan empezar a disfrutar de eso que no tuvieron y a confiar. Y luego el apego desorganizado, pues en unos momentos se va a comportar de una manera, no va a haber un patrón fijo, pues en cada momento lo que necesite, si necesita abrazo, darle abrazo, si necesita un poco de distancia, ir acompañándole, ¿no? A veces hay que ir desde la mano, a veces se tira un poquito para adelante y a veces se retiene un poquito para atrás, pero siempre acompañándole. Mm. Había otra pregunta que yo creo que pega muy bien ahora, que era ¿de qué forma el trauma temprano interfiere en la regulación emocional del niño adoptado? Justamente en eso que estábamos hablando ahora, ¿no? En cómo ellos se regulan emocionalmente. ¿De qué manera afecta? A ver, afecta a que pueden ser niños impulsivos que no se controlan. Un niño con esta situación donde la amígdala está muy desregulada, muy Activada. inflamada, Mm. él, imagínate, ve a su amigo que hace mucho que no le ve y le abraza y le quiere tanto que le da un mordisco que no es capaz de controlar el dolor, porque Mm. no sabe. Entonces, cualquier cosita, o sea, son niños que ante cualquier mínimo estresor o Mm. estímulo Mm. explotan de una manera muy exagerada. Eso, si en nuestra ventana de tolerancia que gestionamos las emociones Mm. está desregulado por arriba. Si está desregulado por abajo, son niños que no se quejan, que no lloran, que son muy sumisos, obedientes. Tan problemático es uno como otro. Lo que pasa es que los que están desregulados por abajo, como no molestan, no se les atiende tanto, ¿no? O sea, el Mm. niño que está muy externalizado, que miente, que grita, que roba, que chilla, pues le pone más. El niño que estudia, que no da problemas, que no grita, que dice que sea todo, qué suerte, qué niño más bueno tenemos. Y está igual de mal, ¿no? Mm. En esto, ¿qué estrategias? Porque yo sé que hay muchos ejercicios y tal, ¿no? Entonces, la pregunta puede ser, ¿por qué poner ejercicios? Pero también la pregunta puede ser, ¿qué estrategias de intervención se pueden hacer para abordar pues toda esa ansiedad o esa desregulación emocional, tanto en el aislamiento de sumisión, ¿no? Que tú hablabas, o justamente de esas pataletas, esa irritabilidad. A ver, lo que el niño necesita es seguridad, ¿no? Su sentido de la neurocepción lo tiene desregulado. Nunca ha tenido esa sensación de estar en los brazos absolutamente seguro. Entonces, ¿cómo se interviene? Tanto en la consulta como en casa, darle seguridad. Ya. Seguridad. Por eso te decía antes, que se quede en casa con papá y con mamá. Sí. Porque eso es darle seguridad. Después, cuando el niño está en una actitud pues muy externalizante, que grita, lo suyo es estar ahí. Si te Ya. permite abrazarle, le abrazas. Si no te deja, le coges una mano. Si no te deja, te sientas a su lado. Si no te deja, te sientas un poquito más, pero diciendo, estoy aquí, sé que estás sufriendo. ¿Por qué ejercicios? Pues porque creo que hay cosas concretas, cuando yo hablo sobre todo de la crianza conectiva, Sí. hablo de una manera de intervenir
que es fácil de coger, pero bueno, como todo necesita práctica. Entonces, si yo veo a mi hijo que viene de la calle y me dice, es que este señor es un imbécil, y yo le digo, oye, no le insultes porque es nuestro amigo, o porque ya has cortado la comunicación. Entonces, ¿cuál sería la manera de intervenir? Vaya, sí que veo que estás enfadado. Sí, porque fíjate, no sé qué. Vaya, pues lo entiendo. Entiendo que te sientes así por eso. Luego ya será la manera de corregir. Pero hay que priorizar la conexión a la corrección. Y yo creo que todos estamos ahí un poco. Si tú estás contando algo, fíjate que sabes qué te ha pasado, llegué a casa y le dije a mi marido no sé qué, y tu amiga te dice, parece mentira, hija, es que cómo no se va a enfadar, acabas de contarle las cosas. Si te dice qué mal te tenías que sentir para hablarle así a tu marido, pues sí, la verdad, pues eso con los niños, o sea, ver al niño, qué está sintiendo, devolverle la emoción, validarla, entiendo que te sientes así, y a partir de ahí ya veremos cómo después, oye, pues mira, esto que te ha pasado, ¿cómo crees que podríamos hacer otra vez que te sientas tan mal? En vez de tirar el bocadillo al suelo, ¿no? Y poco a poco, pero estas son cosas de repetición, 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 repetición. Son muchas repeticiones. Bueno, pues como con todos los niños hay que hacer mucha repetición y con los adolescentes igual. Lo que pasa que aquí es verdad que la presencia, como tú dices, esa presencia, esa conexión, ese estar, ese respetar también esos espacios, esas distancias y tal, cuando el niño lo requiere, es como tener más conciencia del rol de padres, ¿no? Que por eso yo creo que también para los padres adoptivos hay toda esa serie de entrevistas, bueno, pues todo ese proceso, ¿no? Que a veces se hace muy largo y tedioso, pero también es necesario para esa preparación cuando llegue el niño. Claro, bueno, a ver, primero lo de los adolescentes. Cuando hablo de repetición, sobre todo hablo de niños de trauma. Normalmente un adolescente que está en una época adolescente insoportable, que no quiere ir a hablar de los padres, pero llega tarde a casa y dice, mañana no sales, él aprende que el próximo día tiene que venir pronto porque si no le van a castigar. Un niño que viene de un contexto de obesidad temprana, si tú le dices, mañana no sales, se puede tirar por la ventana, como he tenido algunos que se han roto la espalda y las piernas. Entonces tú le dices, oye, Pedro, que habíamos quedado que ibas a venir a las 10. Sí, mamá, pero es que fíjate que... Bueno, mañana a las 10. Mañana va a volver a venir tarde. Y mañana lo mismo. Oye, pero que hayamos... Ya, pero es que fíjate que hoy el metro... Bueno, pero mañana seguro que vas a venir. Y así. Es la única manera. O sea, si tú le castigas, el castigo no les enseña. Solo les genera... refuerza la creencia de no valgo, no soy suficiente, no sirvo. Pues hay que, por supuesto, ponerle límites sabiendo que se lo van a saltar y no tomándoselo como algo personal. Que se me ocurría a mí, esta es mía, ahora escuchándote. ¿Qué has aprendido tú escribiendo este libro? Porque aparte de reflexionar mucho y con toda la práctica que tú tienes, pero seguramente que habrás llegado a lo mejor a ciertas conclusiones que no es tanto un aprendizaje, sino como una recogida, ¿no?, de información. Pero ¿qué te has llevado tú de la redacción de este libro? Bueno, como tú dices, es el trabajo de muchos años y lo que me enseña es que las personas adoptadas tienen sus dificultades, como todas, que hay que tratarlas en algún momento de forma diferente. Creo que me ayuda a comprenderles mucho mejor, ¿no?, a poderme acercar y hacer una lectura quizá más eficaz y a comprender, por supuesto, a los padres. O sea, creo que los padres están muy maltratados por el entorno, porque parece mentira que no le pongas límites, cómo puedes consentir que tu hijo te levante la mano, como tal, como cual. Pues no es verdad. Son padres que han aprendido a tratar a sus hijos de forma diferente. Aquí hay, bueno, Inma dice que es conveniente que además de a los padres hagamos referencia también a las madres. Sí, estamos utilizando padres en término genérico, padres, madres. Al principio estábamos incluso hablando más de las madres y luego hemos ido cambiando a padres en general. O sea que, pero lo estamos utilizando por supuesto que se utiliza indistintamente desde el lenguaje, pero desde la realidad, las que más implicadas están son las madres. O sea, hacemos un grupo de padres adoptivos
hay 20 mujeres, 2 hombres. Ahora voy a hacer un retiro, un hombre. Quiero decir que la implicación de los hombres es diferente en esto, por circunstancias. Eso no lo voy a juzgar, pero no es igual. Son las madres las que buscan el psicólogo, las que van, las que vienen. Entonces, pues si hay 40 personas, hay 5 hombres. Entonces, quiero decir que también es un dato objetivo de que hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? A mí me gustaría, porque alguien preguntaba sobre temas escolares, ¿no? Entonces, como es verdad que aquí pues los niños están obligados a escolarizarse, tú hablabas también de retrasar en la medida de lo posible esa entrada en el cole pues hacia los 6 años, que ya sí que es obligatorio a los 6, no a los 3, no a los 4, sino intentar retrasar lo más posible dentro de las posibilidades de la propia familia. También dependiendo, si has adoptado un niño con 3 o 4 meses, a lo mejor a los 2 añitos le puede llevar un tiempo, pero mínimo 1 año en casa. Si viene un niño con 5 años, pues tiene que estar más tiempo en casa. Y aquí la pregunta era que qué indicadores clínicos permitirían identificar las dificultades escolares en un niño adoptado que tengan que ver más con trauma. O sea, que a lo mejor, ¿qué tipo de comportamiento? Sobreinterpreto yo la pregunta que han escrito. A ver, son niños que les cuesta mucho el aprendizaje. Son niños que hoy pueden saber sumar y mañana no. Son niños que les cuesta mucho relacionarse, que a lo mejor no entienden las normas. Cuando tú le das un enunciado o le pides algo, tienes que comprobar que lo ha entendido, porque a veces no lo entienden. Son niños que tienen mucho déficit de atención, que pueden estar muy inquietos, que no tiene que ver con hiperactividad, tiene que ver con desregulación, ¿no? O tiene que ver con los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos son esos reflejos que se generan en el útero cuando el bebé se está desarrollando y cuando nace, si no ha habido un buen embarazo o una buena estimulación, se quedan fijos. Entonces, imagínate un bebé que le haces el reflejo de que le haces así en la espalda y hace así. Si ese reflejo lo tiene activo, cada vez que se va a tocar el respaldo, se va a levantar. Entonces, es como si yo te soplo a los ojos, vas a cerrar los párpados porque no puedes. Entonces, eso sería un síntoma. Niños que no paran, niños, pues todo esto, ¿no? Que a veces gritan mucho, que necesitan saltar, que se meten con los demás. También son niños que, como son muy reactivos, los demás que son menos reactivos le chinchan para que le explote a él y el castigo siempre sea para él. Eso también es importante, ¿no? Dicen, ¿cómo tenemos que estar preparados las nuevas parejas que vamos a adoptar? Pues sobre todo leer, o sea, que sepan dónde van, porque decías antes que se me había pasado la pregunta. Cuando hacemos, yo formo parte de los psicólogos que hacemos valoración y tú haces una valoración lo más profunda que puedes, pero en general, cuando van a adoptar tienen un hijo solo, con lo que ellos están mostrando desde su verdad, son intenciones. Todos padres de cualquier tipo, cuando tienen un hijo, se desatan muchos fantasmas. Entonces, todo hijo remueve. Entonces, probablemente hay cosas en algunos padres que no se sabe que se van a destapar y eso puede hacer que la adopción sea complicada. A ver, el proceso de adopción es verdad que psicológica son 4 o 5 sesiones, dependiendo. No se trata de rebuscar nada, sino de ver esas capacidades parentales. O sea, no es fácil hacer propio el hijo de otro. No es fácil. Y eso hay que, por lo menos, intentar valorar que esa... O sea, yo cuando estoy valorando, estoy defendiendo a un menor, pues muy bien que me caiga la familia, que hay gente, me dicen mis compañeras cuando hay un negativo, es que son muy buenas personas. Digo, yo no lo dudo, pero no tienen capacidades parentales. Y ese niño, si fuera mi hijo, a mí no me gustaría que estuviera en esta familia. O sea, que piensen que cuando se da un negativo es más que justificado. Entonces, tenemos que defender a ese menor que no esté dependiendo de nadie, porque cuando llegue aquí ya se acabó. Ya.
O sea, que la recomendación para Miriam sería aquí la de leer mucho Leer mucho y hacer tu trabajo personal. y hacer ese trabajo personal que puede ser pues acompañado por ti o por alguien de tu equipo o por personas que están especializadas en... No, por cualquier psicólogo clínico que, que ellos puedan hacer una mirada para adentro y que puedan entender cuáles son sus dificultades. Imagínate que una persona ha tenido muy mala relación con su padre porque era muy rígido. Ujú, Eso se lo tiene que trabajar, porque si no es muy posible que repita y que sea ujú, muy rígido. Y ujú. lo que su hijo necesita no es eso. No es eso, Yo soy claramente. consciente de mi rigidez y me la trabajo cuando vaya a tener un arrebato, digo, frena, que esto es mío, no es de mí. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si quieres cerrar con alguna reflexión, Monse, o con alguna indicación, porque vamos a ir Yo les diría a los padres concluyendo. que estén presentes y que estén de forma incondicional y que eso se lo transmitan a sus hijos. Que tengan muchísima paciencia, paciencia, perseverancia y presencia, son las tres P del grupo, porque lo necesitan. Y que piensen muchas veces que su hijo no hace las cosas porque no quiera, sino porque no puede. Sin duda, sin duda. Comentaba aquí Miriam que si la terapia psicológica la estaban haciendo personalmente, o sea, a nivel individual, tanto su marido como ella, pues que iban bien. Y según lo que estás diciendo, pues van estupendamente. Claro, no tiene por qué ser un experto en adopción, porque aquí lo que vas a ver son tus miedos, Tus tus miedos, temores. tus miedos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Monse. Jo, qué suerte que poder haber compartido contigo todo este tiempo de forma tan generosa. Ya sabéis el libro tan maravilloso que acaba de sacar, más todos los anteriores, porque tienes unos cuantos, efectivamente. Y bueno, pues nada, mira, nos saludan desde Nebraska. Pues madre mía, están Madre mía, qué cerquita, ¿eh? barbaridad. Sí, sí. Están cerquita. Bueno, pues un Bueno, abrazo también para todos. igualmente, muchas gracias, Concha, muchas gracias a todos por estar y seguro que nos vemos por ahí en otro momento. Sí. Que pasáis un buen Bueno, día. Chao. chao, gracias.